Saludos amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En el día de hoy contamos con la presencia del licenciado Natanael Concepción, coautor de la obra Derecho Internacional Privado de la República Dominicana, con quien trataremos importantes temas relativos a la nueva obra y a la ley 544-14 sobre la misma materia. Quédese con nosotros. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Principalmente cuenta con un programa muy importante en el día de hoy porque contamos con la presencia del licenciado Natanael Concepción. El profesor Concepción es un especialista en Derecho Internacional Privado y precisamente puso en circulación su segunda obra que trata sobre este aspecto tan importante del derecho, esta rama tan importante del derecho, como lo es el derecho internacional privado. En esta ocasión su obra se titula Derecho Internacional Privado de la República Dominicana. Además, en esta obra él se hizo acompañar con la coautoría de José Carlos Fernández Rosas y Sixto Sánchez Lorenzo, dos importantes juristas y profesores españoles. La verdad es que es una obra completa, si se quiere, de lo que viene siendo el derecho internacional privado dominicano, que viene a surgir, viene a configurarse como consecuencia de la publicación de la Ley de Derecho Internacional Privado, que se promulgó en el año 2014. En una ocasión tuvimos el placer de tener con nosotros al profesor Natanael Concepción y la verdad que fue un programa muy enriquecedor, un programa muy didáctico y que dabas a conocer con lujo de detalle lo que los comienzos, los pininos que se estaban dando en República Dominicana con la aplicación del derecho internacional privado a través de la mencionada ley. Pues la verdad que para nosotros nueva vez es un placer, profesor, tenerlos aquí, principalmente, ahora con la particularidad de que vamos a hablar de esta nueva obra suya con la coautoría de dos juristas muy importantes españoles que colaboraron con usted para la realización de la misma. ¿Pudiera usted, para comenzar a introducir este programa, decirnos más o menos, contextualizarnos en cuáles son los enfoques que se dan en esta obra sobre el derecho internacional privado de República Dominicana? Si aparte de hacer un análisis de la ley, también se contextualizan situaciones ya de jurisprudencia que se hayan producido como consecuencia de la aplicación de la misma y otras vertientes que usted les pueda explicar a los amigos de Principalmente. Bueno, es un placer estar de nuevo en este espacio, en esta catedral del derecho dominicano. La verdad que este programa ustedes hacen un gran servicio al país por los temas siempre de actualidad que trata, con invitados de muy buen nivel y bueno, con entrevistadores como ustedes, que son profesionales muy destacados del derecho, como don Radamés, es procurador y un gran jurista, don Ramón Núñez, Francisco y Eduardo Veras, que no está hoy con nosotros. Bueno, es un placer estar con ustedes y con el público de Principalmente compartiendo estos temas. Así que agradezco la gentileza de su invitación nuevamente. Como bien usted me preguntaba, don Radamés, el libro trata sobre el derecho internacional privado en la República Dominicana.
Y esto es importante entender que el derecho internacional privado en la República Dominicana sufrió una transformación a partir de la ley 544-14, como usted bien decía, que es la ley de derecho internacional privado que viene a regular todos estos temas de derecho internacional privado en el país y viene a cambiar una cultura con la que nosotros nos formamos. Cuando todos nosotros estuvimos en las aulas, recibimos el derecho internacional privado basado en el Código Civil francés del 1804, que fue un código muy importante, que nos dio a nosotros un lugar importante en la historia. Para que nuestros amigos televidentes tengan una idea, nosotros en República Dominicana fuimos uno de los 5 primeros países de todo el continente americano en tener normas de derecho internacional privado, porque nos llegaron a través del código. Y bueno, estábamos como en un lugar histórico muy importante, pero en el devenir del tiempo nos quedamos como en un museo, paralizado en la historia. Entonces, estábamos resolviendo problemas del siglo XXI con una norma del siglo XIX. Entonces, evidentemente que por todos los méritos históricos que tuvo esta norma necesitaba ser modificada. Y ahí viene la modificación en el 2014. Y este libro lo que trata de explicar es el alcance de ese nuevo derecho internacional privado. ¿Qué se aborda allí? Como bien preguntó don Radamés, abordamos primero las jurisprudencias que salieron anteriores a la ley y qué principios trazaban esa jurisprudencia. Y luego abordamos algunas nuevas decisiones posteriores a la ley. Hay que tener en cuenta que la ley es de 2014, finales de 2014, por lo que todavía no hay decisiones del Tribunal Supremo, pero sí hay decisiones de Corte de Apelación, que aunque no tienen el mismo sentido jurisprudencial que una decisión de la Suprema Corte, sí sirven para irnos ayudando a ver cómo los jueces van interpretando la ley o qué tipo de interpretación se le está dando, por lo menos a nivel de Corte. Nosotros recogimos algunas sesiones a nivel de Corte y la tratamos en el libro. El libro también explica los 3 sectores del derecho internacional privado hoy día. El derecho internacional responde a 3 preguntas fundamentalmente. Se trata de una situación, para que el amigo televidente se sitúe más, en la que imaginémonos que un dominicano contrae matrimonio con una española para irnos a una situación civil. Ese matrimonio, por alguna situación, sufre una crisis que no se supera y viene el momento del divorcio. La pregunta que se plantean es, bueno, ¿quién va a conocer de este divorcio? ¿Va a conocer este divorcio el Tribunal Dominicano o va a conocer este divorcio el Tribunal Español? Esa primera pregunta que se plantea allí es lo que se conoce como competencia judicial internacional. Internacional, ¿por qué? Porque estamos frente a un elemento de internacionalidad que viene dado por la nacionalidad de la española, ¿no? Entonces, la segunda pregunta que nos vamos a hacer, sea que conozca el Tribunal Dominicano o el Español, es qué derecho vamos a usar para resolver el fondo de esto, es decir, para decidir el tema de los bienes, para decidir el tema de la pensión alimentaria, qué derecho vamos a usar para eso, el dominicano o el español. Eso es lo que se conoce como derecho aplicable y es el segundo gran sector del derecho internacional privado. El tercer sector tiene que ver con lo que se conoce como reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales y actos extranjeros. Imaginémonos que el tribunal que conozca sea el español. La sentencia se emite en España, la pregunta inmediata es ¿qué efecto jurídico va a surtir esa sentencia en la jurisdicción dominicana? Y para dar respuesta a esa pregunta, tenemos este sector del derecho internacional privado que se llama de nuevo reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. Por lo tanto, en el libro lo que se aborda es estos 3 sectores a la luz de la ley, a la luz de la jurisprudencia y a la luz de la realidad del nuevo derecho dominicano. Esto con un capítulo introductorio que trata de establecer la ruta que siguió la nueva ley de derecho internacional privado, cómo se elaboró, en qué se inspiró, cuáles son los antecedentes que tuvo esta ley, cuál era la realidad jurídica antes y por qué esta ley era necesaria. Un poco de manera sucinta, ese es el contenido del libro que esperamos pueda serle útil a los amigos y colegas de la profesión del derecho, ¿no? Profesor Concepción, usted ha señalado 3 ejes importantes, ¿no? La competencia judicial internacional, el derecho aplicable y el reconocimiento. Me gustaría que nos detengamos un poco en cuanto a digamos, qué tantas facultades tienen las partes que intervienen en diferentes relaciones de tipo contractual, por ejemplo, para disponer sobre estos asuntos. O sea, hay cuestiones que son, digamos, de orden público, de las cuales ellas no pueden disponer. Uno puede decidir en un contrato, me someto a tal jurisdicción, o las reglas aplicables en caso de serían tal o cual. ¿Hay alguna disposición sobre eso? ¿Hay temas que estén exentos, digamos, a la libre voluntad o disposición de las partes? Excelente pregunta, porque es neurálgica para entender esto. Vamos a ver, se establece lo que se conoce como un sistema de foro. El foro es un criterio de competencia. El principio es que el juez dominicano será competente siempre que encuentre un criterio de competencia en el cual basarse. Ahora usted me pregunta hasta dónde la autonomía y la voluntad es limitada o no.
En principio existen lo que se llama ser competencia exclusiva, que está en el artículo 11 de la ley 544 y están enumeradas de la manera siguiente. Por ejemplo, en materia de derechos reales. En materia de derechos reales, claramente estamos frente a un foro de competencia exclusiva. ¿Qué significa eso? Que en esa materia solo pueden conocer los tribunales dominicanos. Y usted me preguntará, bueno, ¿y qué pasa si un tribunal extranjero conoce en esa materia? La ley prevé esa situación y sanciona esa decisión del tribunal extranjero con un no reconocimiento de la decisión de manera obligatoria. Es decir, si un tribunal peruano conoce sobre una materia de un inmueble situado en República Dominicana, aunque en Perú hayan entendido que tienen competencia, los efectos de esa sentencia no van a ser válidos en la República Dominicana porque el juez dominicano estará obligado a denegar el efecto jurídico. ¿Por qué? Porque, bueno, ya el legislador dominicano, a través de la ley 544, estableció que en esa materia la autonomía y la voluntad estaba restringida. Otra materia en la que hay restricción de la autonomía y la voluntad es en la materia de los registros públicos. Por ejemplo, queremos anular un registro de un contrato, queremos anular el registro de un contrato ante el Banco Central, queremos anular un registro ante la Cámara Civil y Comercial. Como se trata de un registro público dominicano, claramente hay un foro exclusivo. Hay otro foro exclusivo en materia de nacionalidad. Las únicas autoridades competentes para decidir quién es dominicano y quién no son las autoridades dominicanas. Por lo tanto, cualquier tema que trate sobre la nacionalidad dominicana es competencia exclusiva de los tribunales dominicanos. Y así sucesivamente hay 2 o 3 foros de esta naturaleza. Fuera de esos foros exclusivos, el artículo 11, la regla es la autonomía y la voluntad. Es decir, en principio, en un contrato internacional entre un empresario dominicano y un empresario norteamericano pueden elegir un tribunal de cualquiera de los 2 países, de un tercer país o irse a arbitraje incluso, porque ahí rige el principio de la autonomía y la voluntad. En las relaciones civiles también se introduce el elemento de la autonomía y la voluntad con una excepción en materia de divorcio, que eso cambia un poco nuestra situación con relación a la famosa ley de divorcio al vapor. El artículo 15 de la ley, específicamente 15.3, combinado con el artículo 12 de la ley, pues restringen la autonomía y la voluntad en esta materia, crean unas restricciones. Donde también hay restricciones de la autonomía y la voluntad en lo que se conoce como foro de protección. Son foros donde se presume una parte débil. Me explico, un consumidor. En materia de consumidor, y esto es interesante para los que somos usuarios de Facebook, de todas estas redes sociales, cuando tú creas la cuenta de Facebook, te dicen que el tribunal en el que se tiene que resolver cualquier disputa es el Tribunal de California. Ahora, de la luz de la normativa dominicana, esa elección es inválida. ¿Por qué? Porque tú eres un consumidor y se te ha impuesto. Entonces, esa elección no se reconoce, porque no ha sido libre la voluntad que se ha dado. Y esto no solo pasa en República Dominicana, en Francia ya hay varias sentencias contra Facebook por este tema. Y en el ámbito europeo, pues hay otros países que también están conociendo procesos por este tema. Es decir que en materia de consumidor, en materia de trabajo, donde hay una parte débil, pues el legislador prevé esto y prohíbe de alguna manera la autonomía y la voluntad. Digo que la prohíbe porque en principio tú no la puedes pactar previamente. Te la permite pactar posteriormente bajo unas excepciones muy específicas. Por lo tanto, el principio que está prohibido y la excepción sería que estaría permitido si se dan esos supuestos. Esos foros, de protección entonces resultan importantísimos. Totalmente. Porque en un mundo como el de hoy, donde, globalizado, grandes empresas globales, un simple consumidor en República Dominicana frente a un computador, entonces establece una relación. Así y prácticamente decirle que tengo que ir a California o que tengo que buscar un abogado que maneje las leyes de California, entonces me lo pone difícil. Esta es una manera de proteger y por supuesto en el ámbito laboral, usted decía también. En el ámbito laboral también. Sí, esto que usted dice es muy importante porque no debemos obviar que hay una norma constitucional de tutela judicial efectiva. Es decir, el Estado dominicano está en la obligación de garantizar esa tutela judicial efectiva y de garantizar los derechos del consumidor, que también tienen rango constitucional. Entonces, un poco lo que hace la norma es dar esta protección en un mundo globalizado donde, como bien usted dice, imagínese el costo que tiene para alguien que simplemente en una zona, incluso en una zona rural dominicana, ha abierto una cuenta de Facebook, ¿cómo podrá luego ir a California a demandar? El costo que tiene un abogado en Estados Unidos, el costo de desplazarse a otra lengua, entonces esto evidentemente que protege a la parte débil. Fuera de estas excepciones, la regla es la autonomía y la voluntad. Y la autonomía y la voluntad crea en materia de competencia un efecto que es lo que se conoce como derogatio fori. Es decir, la capacidad que tiene la autonomía y la voluntad para derogar la competencia de un juez dominicano que naturalmente conocería la situación. Es decir, en ese mismo esquema del contrato entre un empresario dominicano y un estadounidense que fijé, pues por cualquier reclamación contractual fácilmente el tribunal dominicano conoce, porque hay una vinculación natural, parte de las obligaciones se conocieron aquí,
hay un dominicano domiciliado aquí, pues evidentemente eso haría a los tribunales dominicanos competentes. ¿Qué le quita esa competencia? Bueno, si las partes en la autonomía y la voluntad dijeron que querían que cualquier disputa se resolviera en Estados Unidos, pues por la autonomía y la voluntad la disputa iría a Estados Unidos respetando ese principio universal de nuestro derecho en materia civil y comercial sobre todo, pero no se debe olvidar que la autonomía y la voluntad funciona sobre la materia disponible, que por eso fue buena su pregunta al inicio. Lo primero que yo tengo que preguntarme como abogado dominicano, como una persona dominicana que haga una transacción y que me veo frente a esta norma es si yo estoy frente a una materia en la que yo puedo ejercer la autonomía y la voluntad o si tiene restricciones. Profesor Concepción, en un artículo que escribió el profesor Alberto Bianchi, constitucionalista argentino, que por cierto fue mi profesor, una lumbrera en el derecho constitucional. Totalmente, muy reconocido. Así es. El profesor apela a la unidad del derecho, el derecho como ciencia, y habla de la división del derecho en ramas simplemente como algo metodológico. Y bueno, lo metodológico ahí tendrá implicaciones muy serias, pero como un aspecto meramente metodológico. En el caso del derecho internacional privado, eso él lo hace cuando está hablando de la relación entre el derecho constitucional y del derecho administrativo. Entonces, hago esta aclaración para irnos al ámbito del derecho internacional privado. En el derecho internacional privado es posible que las partes decidan o que se les imponga la aplicación de un derecho determinado, la aplicación de una jurisdicción determinada o la ejecución de una sentencia de otra jurisdicción, como usted bien explicó al principio. Pero este derecho internacional privado, como derecho internacional en principio, tiene una contraparte, la otra cara de la moneda, que sería el derecho internacional público, que así como el derecho internacional privado, también regula relaciones entre sujetos de diferentes territorios y ordenamientos. Hay diferencias muy claras entre ambas materias, pero una se contiene con la otra dentro del propio derecho internacional. Me gustaría saber entonces cuáles son esas limitaciones que el derecho internacional público tiene o le impone al derecho internacional privado, que este derecho que regula las relaciones entre todos los sujetos privados a nivel mundial no puede transgredir, porque son propias de la órbita del derecho internacional público, ya sea por la naturaleza de los asuntos que trata o por los sujetos que están interviniendo en una relación determinada. Sí, otra interesante cuestión que usted me plantea. El derecho internacional privado en un principio estuvo asociado al derecho internacional público. De hecho, los dos maestros españoles que escriben conmigo son un ejemplo de eso, porque en España durante mucho tiempo el derecho internacional privado se enseñaba conjuntamente con el público y eso hacía que el profesor de Derecho Internacional Público supiera de privado y viceversa. Ellos en principio enseñaron público hasta que en España se separó esta asignatura, como en todo el mundo, por reconocer la autonomía. ¿Y dónde están las diferencias? Bueno, está primero en lo que regula cada uno. El Derecho Internacional Público regula las relaciones entre estados, o sea, entre entes de derecho público, el máximo ente, el Estado, la máxima entidad. Y el Derecho Internacional Privado regula situaciones entre sujetos privados, sujetos particulares, que pueden ser personas físicas o personas jurídicas, es decir, empresas, instituciones y seres humanos. Entonces, ahí está la diferencia en que uno tiene un ámbito de regulación que es exclusivamente las relaciones entre los estados o la relación estatal y el otro entre la persona privada. Y luego está en que el derecho internacional privado, como su nombre lo dice, lo que regula las situaciones, no toda la relación internacional, sino la que tiene que ver con el elemento civil, comercial, ¿no? Internacionalizado. Es decir, cuando hablamos de derecho internacional privado, estamos hablando de contrato, pero de contrato internacional. Cuando hablamos de derecho internacional privado, estamos hablando de divorcio, pero divorcio entre un nacional y un extranjero. Cuando hablamos de derecho internacional privado, estamos hablando de sucesión, pero con un elemento de internacionalidad. Como usted verá, son la misma categoría que usted y yo conocemos de derecho privado, pero con un elemento de internacionalidad. Porque el derecho internacional privado, insisto, regula las relaciones privadas internacionales. Son relaciones privadas, pero que al tener un elemento de internacionalidad se alteran. ¿Por qué se alteran? Porque ese sujeto pues nacional de otro estado, porque eso fue hecho en otro estado, porque ese contrato se firmó o se ejecutó fuera. Por lo tanto, esa relación jurídica puso en contacto dos jurisdicciones y por el principio de soberanía, que es un principio que viene del derecho internacional público, evidentemente que no puede ser arbitrario el hecho de que si conoce un tribunal o otro o si se impone un derecho a otro, porque en principio ambos están en pie de igualdad.
Por eso el derecho internacional privado crea una regla que permite decir en qué momento se aplica un derecho, en qué momento otro. ¿Qué límite le pone? Como usted me preguntó también, el derecho internacional público al privado. Eso se ve claramente en un tema que trata la ley y trata el libro también. El tema de la inmunidad de jurisdicción e inmunidad de ejecución. Es un ejemplo muy claro. Se trata, por ejemplo, de la alegación diplomática. Para no ofender ningún país, imaginémonos que el país X, con presencia en la República Dominicana, tiene un problema, por ejemplo, de incumplimiento del servicio de la factura eléctrica. La pregunta es hasta qué punto se puede embargar algún bien de ese país, hasta qué punto se puede actuar contra ese país, hasta qué punto se puede demandar. Entonces ahí vienen principios que están regidos por convenciones, lo de la inmunidad de jurisdicción y la inmunidad de ejecución en materia civil. De hecho hay una convención de Naciones Unidas del 2004 que regula este tema de la inmunidad de jurisdicción, que aprovecho para decir que República Dominicana no es parte y recomendaríamos de este programa a las autoridades dominicanas que ponderen esta convención porque puede ser un mecanismo interesante para la República Dominicana, para la defensa de sus intereses, que nosotros estudiemos la posibilidad de adherirnos a esta convención. Es una convención que ya tiene más de 50 estados que la han ratificado y creo que sería bueno que la República Dominicana evaluara esto también. Pero en la ley se establece que todo lo que tiene que ver con la inmunidad de jurisdicción e inmunidad de ejecución se rige por la norma de derecho internacional público. Taxativamente en la ley esto se establece porque, entre otras cosas, no se podía hacer de otra manera porque es un límite que le pone el derecho internacional público al privado y es un tema de diálogo entre ambas asignaturas. Profesor, hemos visto, pasando páginas en su libro, que ustedes abordan un aspecto muy interesante que, aunque está contemplado en el Código Civil, parece que la nueva ley de Derecho Internacional Privado de República Dominicana le da un enfoque distinto y se refiere a lo que tiene que ver con el exequatur para la ejecución de la sentencia tanto en República Dominicana como fuera de República Dominicana. ¿Cuál es el enfoque que se le da a ese aspecto tan importante? Sí, eso es un tema importante por lo siguiente. Antes de la Ley de Derecho Internacional Privado, nosotros teníamos en la Ley 834, que los abogados conocemos, el artículo 20 que nos decía que las sentencias extranjeras se reconocen en República Dominicana por el procedimiento que determina la ley. El problema es que no teníamos más en nuestro marco jurídico, no había una ley que dijera cuál era el procedimiento y eso hacía que los procedimientos se hacían de distinta manera. En esta Ley de Derecho Internacional Privado se estableció un procedimiento que parte de lo siguiente: el principio es el reconocimiento, la excepción es el no reconocimiento. Entonces te establece en cuáles casos no se reconoce y luego de eso te establece un procedimiento. El procedimiento es que se va ante el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional, se crea por tanto una jurisdicción única para esta primera fase y de manera graciosa, es decir, de manera administrativa, el abogado se presenta la instancia, presenta la sentencia extranjera con una serie de requisitos. Tiene que verse que es un documento original, tiene que estar traducida al español si fue dado en un idioma extranjero, entre otras cosas que establece el artículo 90 de la ley. Con esos requisitos en la mano, el juez lo que hace es que verifica la sentencia que le han traído contra los requisitos de la ley y emite un auto. Ese auto que emite el juez, que emite en jurisdicción graciosa, puede ser apelado. Y ahí entonces vamos a la fase contenciosa del proceso de reconocimiento y ejecución, porque una parte apela y a partir de ahí se hace contenciosa. Esa sentencia, que ya sería de corte de apelación, pues claramente puede ser casada también. Es decir, que ese es el nuevo procedimiento que tenemos. Una facilidad del nuevo procedimiento es que se puede poner el proceso de reconocimiento y ejecución de manera conjunta. Por lo tanto, no hay que agotar, claro, para los casos que aplique. Estamos hablando de sentencias en las que aplicaría el procedimiento de ejecución. Para los casos que aplique se puede solicitar conjuntamente el reconocimiento y la ejecución, por lo tanto también facilita el proceso. ¿Qué ha traído esta disposición de la Ley de Derecho Internacional Privado? Más seguridad jurídica y más claridad al operador. Porque, insisto, el problema era, cuando tú ves la jurisprudencia y ves la práctica, te das cuenta de que unos abogados sometían el procedimiento de una manera y otro de otra y todos tenían razón. ¿Por qué? Porque la norma no decía cómo. Entonces todo el que sometiera el proceso tenía razón en someterlo como su imaginación se lo permitiera, porque no había una norma clara en este punto. Bien, profesor, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. En el próximo segmento seguiremos tratando este y otros aspectos de su
Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia del profesor Natanael Concepción. Bien, profesor, fuera de cámara conversábamos sobre un aspecto que también es abordado en esta obra y que tiene que ver con un tema que desde que se inició en República Dominicana hace ya por los años 70, con una famosa ley de la ley sobre divorcio al vapor, generaba ciertos comentarios, unos a favor, otros en contra. Pero obviamente hubo una gran cantidad de abogados que esa ley le brindó utilidades desde el punto de vista económico. Ahora, con la aplicación de la Ley de Derecho Internacional Privado, hay una diversidad de criterios. Hay criterios que dicen, criterios jurídicos de juristas, que dicen que esa ley ha sido derogada por la nueva Ley de Derecho Internacional Privado. Pero hay otros juristas que dicen que no, que la Ley de Derecho Internacional Privado en ningún modo afecta la aplicación de la antigua Ley de Divorcio al Vapor en República Dominicana. ¿Cuál es el enfoque definitivo y desde el punto de vista jurídico, y también si se ha producido ya del 2014 a esta parte, se ha producido alguna decisión que pueda constituirse en jurisprudencia y en referente en tal o cual sentido? Sí, esa es una pregunta bastante interesante porque ha sido uno de los temas más polémicos asociados a la ley. Ciertamente la ley de divorcio al vapor cumplió un rol histórico importante, fue una ley que trajo divisas al país, que generó un ámbito de práctica privada relevante, vinieron artistas aquí a divorciarse, en fin, tuvo una gran utilidad, sobre todo porque cuando esa ley surgió en una época en la que en muchos países el divorcio no era permitido, entonces eso hacía que la jurisdicción dominicana fuera atractiva y que mucha gente que no puede divorciarse en su país viniera aquí. Con el avance del tiempo, ya en la mayoría de las jurisdicciones el divorcio es permitido y se comenzaron a plantear problemas con esta ley. El problema principal era que cuando un juez extranjero veía un divorcio de dos personas que no tenían ninguna vinculación con la República Dominicana, a veces se preguntaba que si eso no era un foro exorbitante y decidía denegar el reconocimiento. Por lo tanto, aunque el divorcio se efectuó aquí, no surtía siempre el efecto en otras jurisdicciones. A pesar de que habían algunas que las reconocían, comenzó a subir la cantidad de jurisdicciones que denegaban el reconocimiento. ¿Por qué? Porque el criterio de competencia de un juez tiene mucho que ver con la vinculación que tiene el caso con su jurisdicción. De lo contrario, la competencia se considera exorbitante. Ante esa situación y el problema de imagen que eso significaba para el país, la Comisión consideró oportuno que había llegado el momento de proponer la modificación de esta norma en el marco de esta ley y racionalizar el criterio de competencia. Entonces, lo que hace la Ley de Derecho Internacional Privado, en principio, es que elimina una de las modalidades de divorcio al vapor, que en realidad era la más rentable. Mantiene la modalidad de divorcio al vapor del párrafo 5º de la Ley de Divorcio al Vapor, que tiene que ver con los dominicanos. Es decir, si son dos nacionales dominicanos, se pueden divorciar aunque residan en el extranjero, lo que elimina la posibilidad de dos extranjeros. ¿Por qué? Porque en esta materia, la Ley de Derecho Internacional Privado, en el artículo 15, en el 12 y en el 14, en el 13, establece claramente limitaciones a la autonomía y la voluntad en esta materia. ¿Por qué? Bueno, porque no es de recibo que dos extranjeros que no tienen ninguna vinculación se divorcien aquí. Imagínense dos ciudadanos de Australia que no tienen ninguna vinculación con República Dominicana, que solo vengan aquí a divorciarse, ¿no? La pregunta es bajo qué criterio el juez dominicano es competente, porque no hay ninguna vinculación de esas personas, de su situación con la jurisdicción dominicana. ¿Qué provoca eso? Que más adelante el juez australiano diga, eso fue un foro shopping, eso fue una competencia exorbitante y eso no tiene ningún valor jurídico para mi jurisdicción, ¿no? Entonces, por ese motivo, pues en la Ley de Derecho Internacional Privado se planteó esto, incluso en la motivación de la ley. Ahora, en la práctica, ¿qué ha pasado? Que bueno, ha habido criterios divergentes. ¿Por qué? Porque como esto se tramita ante distintas jurisdicciones y no es objeto de control, es decir, cuando se somete una solicitud de divorcio al vapor, esto va a una jurisdicción en específica y ¿quién apelaría? Porque ambos están de acuerdo en divorciarse. Como no hay quien apele, ahí hemos tenido una diversidad de criterios y todavía la Corte de Casación y la Suprema ha podido determinar expresamente esta situación. ¿Esto debido a qué? A que de manera expresa no se hace la derogación en la Ley de Derecho Internacional Privado, sino de manera tácita. Y esto nos lleva a otro problema.
La pregunta es, ¿en el derecho positivo dominicano existe alguna norma que me diga cómo se derogan las leyes? No existe. Entonces, ¿cómo se derogan las leyes en el sistema jurídico dominicano? Bueno, a diferencia de Costa Rica y de otros países que tienen norma positiva, ya dijimos que nos teníamos. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace de la siguiente manera. Lo que ha dicho nuestra Suprema Corte y el Tribunal Constitucional es que cuando una ley posterior tiene incompatibilidades con una ley anterior, pues la deroga en lo que son incompatibles. Y se ha establecido el principio de que una ley posterior deroga una ley anterior. En el libro nosotros abordamos ese tema, me parece que en la página 350 o 58, tratamos este tema y ahí citamos varias jurisprudencias del actual Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte, en la que se establecen estos criterios de derogación. Entonces, si nos basamos en esos criterios, además nos basamos en que la misma ley de Derecho Internacional Privado es una ley especializada, que además es reguladora de las relaciones privadas internacionales y además de eso dice en su artículo 22 que los temas que tienen que ver con competencia judicial internacional se conocerán basado en los criterios que tiene esta ley y que si el juez dominicano no encuentra un criterio en esta ley para establecer su competencia tendrá que declararse incompetente, más lo que dije los artículos 15, llegamos a la conclusión de que hay una derogación de la ley de divorcio al vapor. Claramente que como hay intereses en presencia, pues esto genera los debates que ya conocemos. Pero cuando leemos la ley y razonamos cómo se derogan las leyes en nuestro sistema jurídico, no tenemos otra conclusión que esta ley fue derogada de manera tácita a través de la ley 544-14. Profesor, en ese mismo orden, y antes que le toque la oportunidad a los compañeros, suponiendo que esos dos ciudadanos australianos en una ocasión tuvieron residencia fija en República Dominicana, pero luego se van a Australia, regresan a República Dominicana con la finalidad de ponerle fin a su vínculo matrimonial. ¿No pudiera alegarse que sí ciertamente existe un vínculo con el país porque esos dos ciudadanos, a pesar de no ser dominicanos, ser extranjeros, residieron por largo tiempo en nuestro país? Y eso pudiera constituirse en un vínculo que pudiera, en definitiva, ser reconocido por Australia, ese divorcio al vapor realizado aquí en República Dominicana. Sí, de hecho usted tiene tanta razón que la ley de Derecho Internacional Privado contempla en el artículo 15 ese criterio de competencia. Si ambos han tenido residencia aquí en el país, pues sí, tienen una vinculación y se podrían divorciar. El problema es cuando no tienen residencia. Incluso la ley contempla el supuesto en el que el esposo o uno de los dos mantiene la residencia aquí y el otro ya no la mantiene. En ese caso también se podrían divorciar. A lo que la ley lo que la ley prohíbe taxativamente era este divorcio sin ninguna vinculación, que era lo que era exorbitante, por el mismo criterio que usted establece. Si hubo una residencia común habitual aquí en el país, pues evidentemente que habrían criterios para que el juez dominicano retuviera competencia. Y un apartado que hago, un paréntesis que hago ahí es que la ley es flexible en ese tema de la residencia, porque el criterio que toma la ley es el que se conoce como residencia habitual, que no es lo mismo que domicilio. La residencia habitual tiene que ver con un tema factual, tiene que ver con que tú compruebes que tú tienes una vinculación, que tú tienes un arraigo determinado en una determinada jurisdicción y eso te permite establecer tu residencia habitual ahí, es decir, que habitualmente tú resides allí. Eso independientemente de si tú estás en un registro legal como residente o de si tú estás establecido bajo los criterios rígidos del domicilio o de lo que nosotros conocíamos tradicionalmente como residencia. Hasta que algún tribunal diga que eso era una situación de que estaba en tránsito, por ejemplo. Bueno, pero es que aquí la cuestión no aplicaría tanto al tema del tránsito. Migratorio, claro. Claro, porque aquí sería en el ámbito más bien civil. Aquí la cuestión sería si usted tiene una vinculación con ese territorio y es a los efectos civiles, no a los efectos de determinación de nacionalidad. Profesor Concepción, en ese mismo orden, por lo que usted nos ha explicado, creo que hay también alguna suerte de punto de contacto a propósito de la ejecución de las sentencias. Por un lado, entre lo que sería el derecho internacional privado y el público, usted nos aclarará. Lo digo en el sentido siguiente, la ley de derecho internacional privado de la República Dominicana quizás facilita, al establecer reglas claras, la ejecución de sentencias de otros países. Así es. Pero también nosotros como país, o los que obtienen una sentencia en República Dominicana, pueden tener la legítima aspiración de que esa sentencia sea ejecutada en otros territorios soberanos, ¿no? ¿Cómo está regulado eso de la ejecución? Hay un derecho
digamos, común de esa ejecución, o eso depende mucho de cuestiones de hecho, de la apreciación libre de los tribunales de cada país? Eso es una cuestión importante porque es uno de los desafíos que tenemos aquí ahora después de la ley. Es decir, el beneficio que nos trae la ley es que tanto para las decisiones extranjeras que se ejecuten aquí, como bien usted dijo, hay un criterio más claro, pero también para el juez extranjero hay un criterio más claro de cómo el juez dominicano retuvo su competencia, porque como las reglas de competencia están más claras, eso le permite al juez extranjero entender que el juez dominicano no tuvo una competencia exagerada o exorbitante o tuvo un criterio claro para establecerla. Ahora, esto requiere de tratados internacionales, ahí viene la vinculación del público con el privado. ¿Cuál es el problema que tenemos en República Dominicana? Que tenemos pocos tratados internacionales en esta materia. Es decir, a diferencia de arbitraje, que somos parte de la Convención de Nueva York en 1958, en materia de cooperación judicial internacional en el ámbito civil, nos queda el desafío de adherirnos a más tratados internacionales. Y es una de las cosas que recomendamos estudiar, porque es uno de los pasos que tendría que dar el país ahora. Y es natural que no lo hayamos dado antes porque esta materia está en evolución en el país. Por lo tanto, es razonable que no lo tengamos. ¿Qué es lo que ocurriría ahora? Bueno, nosotros tendríamos que suscribirnos a tratados. Muchos de ellos son en el marco de la OEA o de la Conferencia de la Haya. Sugiero que sean multilaterales. ¿Por qué? Porque lo otro sería hacer tratados con cada uno de los países. Sería un camino más largo. Mejor es ir a tratados multilaterales, que los hay sobre esta materia, donde está Estados Unidos, donde están países europeos, latinoamericanos. Nosotros nos adherimos al tratado y eso que va a hacer que el juez extranjero esté en la obligación de dar un estándar de tratamiento igual al que nosotros damos. ¿Cuál es, perdón, y eso es clave, el orden internacional en esto? Porque siempre hay, digamos, grandes potencias que incluso promueven que los demás países adhieran a esos tratados multilaterales que implican incluso reconocimiento de decisiones, pero cuando uno de esos países pequeños tiene una decisión que quiere ejecutar en Nueva York o en París, resulta que puede ser que no sea tan fácil el tema del reconocimiento. O sea, ¿cuál es el orden mundial en eso? ¿Sigue el mismo? Es un gran desafío porque al final el problema que tú tienes es que siempre el juez va a tener un margen de interpretación. Y en la práctica, por ejemplo, los jueces norteamericanos son bastante imperialistas en ese tema, ¿no? Un juez norteamericano, siempre que hay una empresa norteamericana, entiende que es competente. Y por la misma naturaleza de su derecho, pues muchas veces tienen un margen de apreciación bastante amplio para poder denegar decisiones, ¿no? Sobre todo aquí a veces se da mucho el conflicto de jurisdicción, no solo en Estados Unidos, en Europa pasa también. Por ejemplo, es curioso cuando tú ves la jurisprudencia comparada, cuando a veces hay decisiones, por ejemplo, de Egipto, o hay decisiones de África o de países de Latinoamérica, y cómo a veces en Europa y en Estados Unidos le dan un tratamiento dudoso a esa decisión, ¿no? Y con artificio jurídico, pues de repente no lo reconocen. Ahora, estos tratados internacionales buscan la manera de estandarizar. El problema que hay es que como no hay un tribunal que esté sobre los tribunales de los países en esta materia y que force la unificación, pues evidentemente eso da mucho rejuego a la interpretación. Esto no ocurre, por ejemplo, en Europa, dentro de la Unión Europea, porque ahí está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que cada vez que un tribunal de uno de estos países desconoce el espíritu de un tratado, se somete a un recurso y este tribunal inmediatamente frena esa situación. Como aquí no tenemos eso, dependemos mucho de los criterios de interpretación de cada juez. En principio, estos tratados ayudan a un mínimo de internacionalización. Muchos de ellos ya tienen mucha jurisprudencia que mayormente se siguen. Es decir, una de las ventajas, a pesar de que critiqué el imperialismo de algunos países de esto en el ámbito jurídico, como a veces ocurre con Estados Unidos, una ventaja que también tiene es que el juez norteamericano, al igual que el juez anglosajón en general, cuando tiene una norma escrita o tiene un parámetro escrito, suele seguirlo bastante. Es creativo cuando no hay norma, pero cuando hay norma es más leal que el juez nuestro, que el juez civilista de derecho continental por la naturaleza de su derecho. Es decir, que un poco ahí hay de cal y de arena, como dicen, ¿no? O sea, hay un poco de las dos. Pero en principio el problema que tiene el orden internacional en esto es que no hay un tribunal que imponga ese orden. Por lo tanto, sigue el juez nacional de cada estado teniendo un margen amplio de interpretación. Profesor, ¿qué se contempla en la relativamente nueva ley dominicana de derecho internacional privado con respecto a los conflictos de competencia, particularmente los conflictos de competencia negativos? Y me gustaría que usted nos haga referencia a la figura del reenvío, si se contempló, quizás si puede dar una pincelada sobre el fallo fundador de esa figura
que en principio me imagino que podía ser aplicado en la República Dominicana por nosotros haber adaptado el Código Civil francés de manera prácticamente idéntica. Entonces, particularmente sobre eso, sobre los conflictos de competencia negativo, el reenvío y ese fallo, ¿qué contiene la ley dominicana? ¿Qué contenido tiene el libro sobre esto? Sí, interesante. En la parte de conflicto negativo de jurisdicción, es decir, cuando ni República Dominicana ni Estados Unidos se declaran competentes, ¿qué hacemos? La ley prevé un foro de emergencia. O sea, un foro de emergencia, ¿por qué? Por el tema de la tutela judicial efectiva. La ley prevé que cuando los tribunales dominicanos en principio no son competentes, ni son competentes ningún otro de los tribunales vinculados con el caso, entonces se activa un foro de emergencia. Y por el principio de tutela judicial efectiva, el tribunal dominicano sería competente. Entonces, de esa manera, en el ámbito de competencia se resuelve el problema. Luego, lo otro que usted me plantea, el reenvío, ya tiene que ver con el derecho aplicable. Y ahí vamos al segundo eslabón o al segundo escalón del derecho internacional privado. Y esto tiene origen, como bien usted dice, en el caso Fargo, en Francia. Es un caso muy conocido, por lo tanto yo no entraré demasiado en detalle. Básicamente el reenvío que se cree en ese caso nace de una interpretación jurisprudencial. Sabemos que el derecho francés ha iluminado no solo nuestro derecho, sino gran parte del derecho universal, pues por las grandes mentes tanto que ayudaron a codificar este derecho como de la jurisprudencia francesa. Y en ese sentido, de lo que trata el reenvío es que se hace una pregunta. Bueno, cuando yo voy a la ley de derecho internacional privado y me dice que, por ejemplo, en una materia de sucesión, la sucesión se rige por el último domicilio, el de cuyos, y ese último domicilio, en un caso, un dominicano y un francés, era Francia, ¿qué yo tengo que entender que se ha hecho la remisión? ¿La remisión se ha hecho a las normas de derecho internacional privado francés o se ha hecho al derecho material francés? Es decir, yo lo que tengo que tomar es la norma material francesa para resolver el fondo de esa sucesión, o yo debo ver qué dice el derecho internacional privado francés. ¿Y qué ocurre entonces si el derecho internacional francés dice algo distinto? Y dice que se debe de hacer por la nacionalidad, que no lo dice, pero imaginémonos, por la nacionalidad del de cuyos y la nacionalidad del dominicano. ¿Qué está pasando? Que el derecho dominicano me reenvió al francés por el domicilio del de cuyos, que era Francia, pero el derecho francés me está reenviando al dominicano por la nacionalidad. ¿Y esto qué creaba? Mucho problema de inseguridad jurídica, porque entonces eran unos reenvíos permanentes. ¿Qué nosotros hicimos? A la luz del desarrollo del derecho internacional privado, ya el reenvío es más un tema doctrinal que un tema práctico. Entonces nosotros eliminamos en la ley de derecho internacional privado, el legislador dominicano lo eliminó, digo nosotros como dominicanos, el legislador dominicano eliminó el reenvío. Por lo tanto, en el derecho dominicano no existe reenvío. Cuando se dice que se rige por la ley de un país, se entiende que es la norma de derecho material. Usted se formó en Argentina y en Argentina existe el reenvío incluso de segundo grado, pero en nuestro derecho no existe. ¿Por qué? Porque genera mucho problema de seguridad jurídica, porque entonces estamos que si te reenvía de allá, que si viene de allá para acá, y al final es un tema de construcción doctrinal y en su momento jurisprudencial también, que tiene pocos efectos prácticos. Si la ley dice que se aplica el derecho francés, es el derecho francés con toda su consecuencia, con su consecuencia material. Y ahí es que se elimina en la norma dominicana el tema de reenvío. Por lo tanto, para la República Dominicana el reenvío es una figura histórica que podemos analizar desde el punto de vista de la evolución del derecho, pero que en este momento no tiene efecto práctico porque taxativamente la ley elimina el reenvío. Profesor, hay otro aspecto que yo creo que puede resultar interesante para los amigos de principalmente, y tiene que ver con el abordaje que se hace con relación a las decisiones arbitrales. Nosotros tenemos una ley arbitral que regula todo lo referente a lo que tiene que ver con el arbitraje tanto nacional como internacional. Pero obviamente la ley de derecho internacional privado también produce algunas concepciones en ese mismo sentido. ¿No se produce algún tipo de choque entre ambas leyes en lo que tiene que ver con la ejecución de las decisiones arbitrales, tanto en República Dominicana como fuera de República Dominicana, y cuál sería la modalidad en términos de la ejecución, lo que tiene que ver con, precisamente volvemos nueva vez al exequatur de esas decisiones, para que esas decisiones puedan ejecutarse de manera efectiva, tanto en nuestro país como fuera del país? Sí, es una cuestión interesante. La primera cuestión es que el artículo 3 de la ley tiene un título que se llama materias excluidas. Y dentro de esa materia excluida se excluye el arbitraje. Por lo tanto, en principio, la ley de derecho internacional privado no interfiere con el arbitraje. Y esto tiene razones de fondo de que sea así. En principio,
ambos van por caminos similares, pero con algunas diferencias. El derecho internacional privado organiza la competencia judicial internacional de los tribunales dominicanos. El arbitraje regula un ámbito que se da en una situación que se da en el ámbito privado, que es que las partes, por la autonomía y la voluntad, deciden irse al ámbito privado a resolver esto con unos árbitros. Lo que usted me plantea del reconocimiento del S4 es interesante porque si ustedes ven el modelo que se adopta en la ley de derecho internacional privado, notarán la influencia del arbitraje. Porque en el momento que se adopta la ley, ya existía la ley de arbitraje y quienes elaboraron la ley tuvieron a bien ver el procedimiento estandarizado del arbitraje y se inspiraron un poco en ese procedimiento para elaborar el de la Ley de Derecho Internacional Privado. Por eso tienen algunos principios similares. Por ejemplo, un principio similar es que el reconocimiento de la regla y el no reconocimiento de la excepción. En eso son similares. Ahora, claramente, si usted tiene un laudo y lo quiere reconocer, tiene que seguir la causal de la Ley 489-08 de arbitraje que lo establece claramente cómo se reconoce un laudo. Si usted tiene una sentencia extranjera que quiere reconocer y ejecutar, pues siga la Ley de Derecho Internacional Privado 544-14. Ahí estaría la diferencia. Otra ventaja es que en el tema del arbitraje existe la Convención de Nueva York en 1958, que es una de las convenciones que más países tienen suscriptores. Es decir, en la historia de los tratados internacionales no hay otra convención que tenga más países adherentes que la de Nueva York en 1958, para que entendamos la importancia que tiene el arbitraje y este tema de los laudos. Pues ahí hay un estándar nacional y un estándar internacional. ¿Por qué? Porque, bueno, a diferencia de lo que usted me preguntaba en el caso del derecho internacional privado, en el tema del arbitraje existe este convenio que unifica bastante el criterio de reconocimiento del laudo arbitral, por lo que en el tema del laudo se plantean menos problemas porque hay una convención muy reconocida y luego la ley dominicana también es parte de una ley modelo, un citral, que tiene las mismas causales que la de nosotros, por lo tanto este tema está bastante estandarizado. En materia del derecho internacional privado hay distintos modelos. Un modelo clásico era, por ejemplo, la reciprocidad, que ya está en desuso. Imagínense ustedes que la reciprocidad sea el criterio, ¿no? O las relaciones diplomáticas. Hoy día, pues, estos son reglas de derecho. Y claramente la tendencia es que estas reglas de derecho tienen un sentido de reciprocidad también, porque en las otras jurisdicciones se reconocen las jurisdicciones extranjeras si se siguen las mismas reglas de derecho. Bien, profesor, vamos a hacer una última pausa y en el próximo segmento vamos a seguir tratando otros temas de sumo interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la presencia del profesor Natanael Concepción. Bien, profesor, siempre decimos que con usted el tiempo vuela y una hora es insuficiente para abordar estos temas tan interesantes y de palpitante actualidad, porque sin lugar a dudas esta ley de derecho internacional privado abre un nuevo ámbito al ejercicio profesional en República Dominicana. Y otra parte, ya recapitulando todo este conversatorio con usted, ¿cómo cree usted que esta ley de derecho internacional privado ha incidido en lo que tiene que ver con la percepción de seguridad jurídica que puede brindar República Dominicana, sobre todo en aspectos tan importantes de la economía como, por ejemplo, o que inciden de manera determinante en la estabilidad macroeconómica de nuestro país, como es la inversión extranjera? ¿Cómo creo que esto puede influir para que nuestro país pueda convertirse en receptor de capitales para inversiones en diferentes áreas de nuestras economías, en áreas tan fundamentales como el sector turismo y otras áreas, zona franca, etcétera?
Sí, es un aspecto importante a destacar porque una de las cosas que trae esta ley es claridad. Y esa claridad y esa estabilidad, porque la seguridad jurídica es la previsibilidad, o sea, la capacidad de yo saber que si ocurre esta situación, de esa se derivan tales consecuencias. Para eso se necesita claridad en la norma. Un ejemplo de esto es lo que ocurría con los temas de competencia judicial internacional y de derecho aplicable. Tenemos casos anteriores a la ley en lo que, por ejemplo, caso de jurisprudencia que conoció el Tribunal Supremo, en el que un inversor británico, para poner un caso, sin dar las generales, pero sí diciendo la nacionalidad, este inversor suscribe un contrato con un empresario dominicano y en el contrato deciden que si había cualquier dificultad con el contrato, se interpretaría según las normas del derecho inglés. Nótese que ellos lo que han hecho es una elección del derecho aplicable. ¿Qué ocurría? Que por la confusión de la norma, cuando el empresario dominicano plantea el pleito en la jurisdicción dominicana, que totalmente era posible, ¿por qué? Porque lo que se decía era que se había elegido el derecho aplicable, por lo tanto podía conocer el juez dominicano aplicando ¿qué derecho? El inglés, que era el que habían elegido. Nuestros jueces confundieron este asunto porque la norma no era muy clara y terminaron declinando la competencia del Tribunal Dominicano y remitiendo a Inglaterra a conocer el caso. Claramente un tema que genera dudas, que genera inseguridad jurídica. Pero ha habido otros casos en los que se elegía el derecho extranjero y se decidía no aplicar el derecho extranjero. Y esto tiene una gran lesión para las partes. No es lo mismo que, por ejemplo, a ti te apliquen en materia de daño un derecho como el de Nueva York, que contiene en materia de daños un criterio del daño muy distinto al que nosotros tenemos, porque tiene un criterio más punitivo en el daño que el nuestro, pues la diferencia es astronómica en términos del monto por el que te van a condenar y el parámetro por el que te van a condenar. No es lo mismo un derecho que otro, porque no podemos olvidar que el derecho esconde en sí cultura, intereses económicos, religión, historia. Es decir, el derecho de un país al otro no es el mismo. Y la consecuencia jurídica de aplicar un derecho y otro es bastante amplia. Entonces, había ciertos elementos de inseguridad jurídica anterior a la norma en estos temas. Lo que hace la norma es establecer una regla de juego conocida, estandarizada internacionalmente, que es clara, que tú tomas la ley y lo identifica claramente cuál es la norma. Eso evidentemente favorece el clima de negocio y beneficia a un país como República Dominicana que depende mucho de la inversión extranjera. Y en ese sentido la ley fue bien recibida por los sectores económicos. De hecho, anteriormente a que el Congreso sancionara la ley, hubo distintos procesos de socialización de la ley con las cámaras de comercio, con el CONET, con varias instituciones, y todos saludaron muy bien esta iniciativa porque veían en ella pues un avance en el tema de la seguridad jurídica y reglas claras, que es lo que siempre reclama el actor privado y el inversor. Licenciado Concepción, en el ámbito, ya saliéndonos un poco de los negocios y en las relaciones particulares, más íntimas incluso, entre personas, supongamos que un turista francés viene a Santo Domingo, a cualquiera de nuestras playas o como turista. Entonces, de pronto, amor a primera vista, y se enamora de una dominicana y vuelve dentro de 6 meses o al año siguiente, y eso culmina con que le propone casamiento. Pero esta joven dominicana ha trabajado, tiene algunos bienes, incluso inmuebles. ¿Qué impacto tiene, suponiendo que ella decide casarse? Ya hay una relación entre un francés y una dominicana. Así es. ¿Regula de alguna manera la ley de derecho internacional privado las consecuencias? Por ejemplo, ese inmueble que adquirió antes del matrimonio, si me voy al Código Civil, no entra dentro de la comunidad. Pero supongamos que el régimen de comunidad de bienes en ese otro país sea distinto al del Código Civil dominicano. ¿Hay alguna solución para ese tipo de conflictos? Sí, eso es un tema importante porque nos permite identificar inmediatamente al derecho internacional privado. Usted lo dijo, desde que hay un elemento extranjero estamos frente al derecho internacional privado. ¿Qué consecuencia o hasta dónde llega el rejuego de la ley con esa situación? Lo primero es que la ley te permitiría elegir el régimen matrimonial. Y el régimen matrimonial y la condición patrimonial, es decir, ellos podrían pactar eligiendo el derecho dominicano o el francés para regular eso, podrían hacer un pacto en principio. ¿Para qué también rige la ley de derecho internacional privado? Para la formalidad del matrimonio. ¿Se van a hacer según la formalidad del derecho francés o del derecho dominicano? Eso es una pregunta. Y bueno, y la ley te da respuesta a ese tipo de preguntas. Otra pregunta es, bueno, si hay un divorcio, ¿cómo se da esta situación de los bienes? Pero peor, si hay
si fallece uno de los dos y se abre un proceso de sucesión, ¿cómo se va a regir esto? Entonces lo que permite la ley dominicana es, bueno, la ley de derecho internacional privado en ese sentido es novedosa porque te permite la libre autonomía y la voluntad de las partes para que ellos pacten todo el aspecto patrimonial de esto, incluso permitiéndote que determinados aspectos patrimoniales se sometan a más de un derecho. Sí, por lo tanto, la ley dominicana en ese sentido es novedosa, regiría el aspecto del régimen matrimonial, regiría la ley del divorcio que tú la podrías elegir y regiría toda la regulación que tiene que ver con esta parte de los bienes. Recordando que el derecho internacional privado lo que te permitiría establecer cuál sería la norma que lo haría, pero materialmente no te daría la respuesta. Es decir, lo que te diría es, tú podrías plantear cualquier problema de esto frente a tal tribunal, o la validez seguiría la ley de tal, porque el derecho internacional privado no da una respuesta directa. Lo que te permite es ubicar dónde tú consigues la respuesta. Es como un directorio que te dice dónde tú consigues respuestas. Es decir, dónde tú presentas la demanda, pero no te dice cómo presentarla, porque eso es derecho procesal interno. Te dice qué derecho tú aplicas, pero te dice que tú aplicas el derecho dominicano, pero no te dice el contenido de ese derecho porque tú lo tienes que acreditar y ya tienes que ir a las normas materiales. Profesor, en este último minuto quiero aprovechar para hacerle una pregunta muy puntual y tiene que ver con los antecedentes de esta ley. Desde que se crearon los sistemas anglosajón y romano-germánico y se empezaron a desmenuzar en los países que componen el continente americano, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, siempre se toman, cada vez que hay una innovación legislativa, se toma de un modelo español, de un modelo chileno, de un modelo argentino. El modelo que sirvió de base para esta ley, ¿de dónde es? Eso es una pregunta muy interesante porque es un modelo bastante mixto. De hecho, ahora lo que nosotros estamos viviendo es una cosa novedosa. Les contaba fuera de cámara que recientemente tuvimos aquí a un chileno que está trabajando la reforma del derecho internacional privado en Chile y el modelo que le está mirando es el dominicano. ¿Por qué? Porque nosotros hemos conjugado avance del derecho internacional privado en Europa, avance el derecho internacional privado en Latinoamérica y avanza el derecho internacional privado en otras latitudes. Y en torno a eso hemos construido la norma. Si tú te vas a la norma de competencia judicial internacional, vas a ver muchas similitudes con lo que tiene que ver con las normas de competencia judicial en Europa, que ya también han llegado luego de nuestra ley de Latinoamérica, porque Argentina hizo una reforma en la que introdujo parte de las normas europeas también. Pero, por ejemplo, las normas europeas no tienen el forum non convenience y nosotros lo tenemos. Entonces, ahí hay una novedad. A pesar de que podamos inspirarnos en esa parte, en ese modelo, tenemos esas novedades. Y asimismo hay unas novedades en competencia. Pero si te va al derecho aplicable, vas a encontrar que en obligaciones contractuales la inspiración es la Convención de México de 1994. Ves que ya hemos saltado de un modelo de inspiración de Europa a México. Pero si te ves temas como el reenvío, pues nosotros hemos sido de los pioneros en la eliminación del reenvío. No hemos sido los primeros, pero hemos sido de los pocos que lo ha reenviado, que lo ha eliminado el reenvío. Cuando tú ves lo que tiene que ver con reconocimiento y ejecución, vas a identificar netamente innovaciones dominicanas. Y así en determinada materia de competencia y derecho aplicable, es decir, que hay un ejercicio de derecho comparado, pero no hay un copy-paste específicamente, sino lo que hay es una verificación de modelo en presencia y en torno a eso una adecuación a la realidad dominicana. Si te pones a ver la estructura de la ley, te vas a dar cuenta que somos una de las pocas leyes que tiene primero un bloque de competencia, luego tiene un bloque de derecho aplicable. La mayoría de lo que te decían era el divorcio y ahí mismo te ponían las dos reglas. Nosotros en ese modelo nos inspiramos en la ley italiana y la belga, que son las dos que tenían ese modelo. O sea que cuando tú te pones a ver, nos inspiramos en ese modelo estructural, pero no tenemos el mismo contenido, por ejemplo, sino que vimos que esa estructura era más didáctica para un país como el de nosotros, que venía a modificar una norma en 1804. Y parece que acertamos porque te digo que ahora países como Chile nos miran como el ejemplo, al igual que en Centroamérica, que ahora se discute una ley modelo. Vinieron aquí los representantes y nos dijeron, queremos conocer la experiencia dominicana, pues nos parece que puede ser una ley modelo para nosotros. Bien, profesor Natanael Concepción. La verdad que siempre aquí en Principalmente es un placer contar con su presencia. El placer es mío. Sobre todo porque usted transmite mucha claridad, el aspecto didáctico de sus explicaciones son impecables y como decimos aquí, usted siempre quedará emplazado a que en cualquier momento lo llamemos y vuelva de nuevo aquí porque hay aspectos interesantísimos que tienen que ver con el libro y sobre todo con la Ley de Derecho Internacional Privado que merecen ser del conocimiento del público en sentido general y más del público selecto principalmente. Muchas gracias.